Una de las cosas más vergonzosas para el orgullo es reconocer el pecado. Una de las cosas más vergonzosas, por tanto difíciles para el orgulloso, es reconocer que ha pecado, que ha hecho daño a los demás con su pecado y que ha sido causa del perjuicio de otros a través de sus acciones pecaminosas, de sus decisiones y del haberse apartado del Señor. Porque en muchas ocasiones nuestro pecado afecta a los demás. En gran medida y en gran cantidad, proporción, nuestros pecados afectan a los que nos rodean. Y sobre todo, si el Señor nos ha puesto en autoridad, mayor daño ocurre. Pero aún más doloroso para el orgullo es reconocer que no solo hemos pecado, sino que somos completamente pecadores. Es más doloroso para el orgullo reconocer que somos totalmente pecadores, que somos una fábrica de pecados. Es algo más doloroso y difícil de tragar para el orgullo reconocer que somos una fábrica de pecados y que el hombre natural, es decir, el no regenerado, no sabe ni puede hacer otra cosa que pecar. El hombre que no ha sido regenerado, es decir, que no ha nacido de nuevo, que no ha sido genuinamente salvo, no sabe hacer otra cosa que pecar. Por ello, cuando le decimos a alguien que es un pecador, no solo se ofende, sino que enseguida, en su molestia, toma la conducta típica del hombre natural, es decir, el no regenerado. ¿Y cuál es la conducta típica del hombre natural cuando es confrontado con su pecado? Esconder su pecado. La conducta típica del hombre sin Dios, cuando es señalado y confrontado con su pecado, es, además de ofenderse, es esconder su pecado. Pero esconder su pecado es la cosa más absurda y a la vez más perjudicial que el hombre puede hacer. Porque tal cosa es imposible delante de un Dios que todo lo ve. Y porque la Escritura nos dice que solamente traerá destrucción. Porque la Escritura nos enseña que cubrir, esconder nuestro pecado por nosotros mismos solamente traerá destrucción. Acompáñenme a leerlo al libro de los Proverbios, capítulo 28. El libro de los Proverbios, capítulo 28, en el versículo 13. Allí vamos a leer lo que la Escritura nos enseña. Dice Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Existen dos formas de cubrir el pecado: la manera del hombre y la manera de Dios. En la manera del hombre, a su vez, hay dos formas o medios por los cuales el hombre intenta encubrir su pecado.
por lo que en esta ocasión vamos a considerar primeramente la primera manera en la que el hombre trata de cubrir su pecado. Nuestro segundo punto o encabezado será la segunda manera en la que el hombre trata de cubrir su propio pecado. Y por último, vamos a considerar la manera de Dios. Y ese será nuestro esquema para el día de hoy, con la ayuda del Señor. Cuando el rayo de la luz de Dios ilumina la inmundicia del pecado, lo que el hombre hace en reacción a ello es que corre a esconderse, como lo hicieron nuestros primeros padres. Cuando el rayo de la luz de Dios ilumina la inmundicia del pecado, el hombre lo primero que hace es correr a esconderse, como lo hicieron nuestros primeros padres. La conciencia, aún funcional de todo ser humano, se inquieta ante el primer destello de la verdad revelando su pecado. Miren cómo esto es algo maravilloso. Cómo esta conciencia en el plan y propósito de Dios en todo ser humano, aún funcional, cuando la luz llega a esa conciencia, de inmediato se inquieta ante el primer destello de la verdad. Observen prueba de que la conciencia del ser humano aún funciona. Arrojen luz sobre el pecado y de inmediato tratará de esconderlo. Así como el gato pretende encubrir su excremento con un poco de arena, así el hombre, cuando recibe un poco de luz sobre su pecado, de inmediato tenderá a tratar de esconderlo. Esa conciencia entonces nos está demostrando que aún funciona. Esa conciencia aún funcional, noten cómo se alinea con la luz. No puede oponerse a ella, sino que se alinea con la luz, se alinea con la verdad para acusar al poseedor de la maldad de perversión moral. Y observen cómo el ser interno del hombre es un ser moral, entonces por naturaleza, y capaz de ejercer juicios morales sobre sí mismo, de tal manera que por naturaleza, cuando llega la luz a su conciencia, inmediatamente procura mantenerse en un estándar de moral digno, al menos a sus propios ojos, a los ojos de su propia conciencia. Y entonces cuando la luz revela que no hay esa verdadera moralidad en él, entonces lo primero que hace es tratar de mantener ese estándar moral o ese estatus moral que piensa que tiene. ¿Y cómo lo trata de mantener? Ocultando la realidad. ¿Me explico? Esto está demostrando entonces, primero, que el hombre es un ser moral y que esa moralidad existe de manera innata en todo ser humano. Por eso les decía, tan solo arrojen luz sobre la conciencia y el hombre va a tratar de esconderse de esa luz rápida e instintivamente. ¿Por qué lo hace? Porque es un ser moral. Y al ser un ser moral, entonces lo primero que va a hacer es tratar de conservar ese estatus de bondad, de calidad moral que sabe que debe mantener y tener todo ser humano. Noten entonces que ese estatus de calidad moral todavía permanece en las conciencias de todo ser humano, solo que se han adormecido, se han entenebrecido, etc. Por eso es solo necesario arrojar luz sobre ella y va a reaccionar. Es por eso que cuando esa conciencia es iluminada con la luz de la palabra de Dios y revela o hace visible la suciedad del pecado que está en el hombre inmediatamente procurará recobrar ese estado de pretendida limpieza,
¿Cómo lo va a intentar recobrar? Cubriendo su pecado, escondiendo su pecado. ¿Y cómo es que el hombre tiende a cubrir humanamente su pecado? Bueno, la primera forma en la que el hombre trata de cubrir su pecado, o la primera manera del hombre para cubrir su pecado, es justificándose. Así que veamos la primera manera del hombre para cubrir su pecado, que es la justificación. Cuando la luz del verdadero evangelio, ese evangelio que confronta al hombre con su propia condición pecaminosa, saca a la luz la inmundicia del hombre, éste de inmediato se esforzará por cubrir sus vergüenzas. La luz se arrojará sobre su conciencia, la luz del evangelio, y lo primero que va a hacer es que se esforzará por cubrir sus vergüenzas, así como nuestros primeros padres. Cuando la luz de la palabra de Dios saca a la luz la inmundicia del pecado, este hombre de inmediato se esforzará por cubrirlo tan pronto como le sea posible. Y uno de los principales recursos que va a utilizar para hacerlo es la autojustificación. El hombre de inmediato buscará excusas para justificar su pecado. Y comenzará a justificarse con frases como, pues es que eso no es malo. En realidad no es tan malo. No es tan malo lo que hago, lo que hacemos nosotros. Fulano hace cosas peores. Aquellos de allá hacen cosas peores. No, pero los vieran. ¿Por qué a ellos no les dicen nada? Y a nosotros sí. Cuando la luz es arrojada sobre ese pecado y lo saca a la luz, entonces comenzará a justificarlo diciendo, no es tan malo. Cuando esa luz se arroja sobre ese pecado, dirá, pues ni modo que me dejara. Ni modo que me dejara que me mangonearan. Pues ni modo que me dejara que me gritaran. Ni modo que me dejara que me pisotearan. Yo tenía que responder. Yo tenía que hacer algo al respecto. ¿Qué está haciendo? Está justificando su pecado. Cuando se arroja luz sobre ese pecado, entonces va a justificar y va a decir, pues de modo que no me defendiera, si tengo dignidad. O dirán, cuando se les señala su pecado, pues es que teníamos necesidad. ¿Qué más podemos hacer? Es como el perverso que piensa que robar deja de ser malo porque tenía necesidad. O que dejar de obedecer a Dios en lo que Dios nos ha mandado no es malo si pues no tenemos los recursos suficientes para obedecerlo. Pero el hombre siempre va a querer justificar su pecado. Cuando le sacan a la luz su pecado, inmediatamente va a buscar excusas, razones, para, otra vez, en su propia mente, volver, según él, a su estatus moral, a su estándar moral de no, yo no soy malo. De hecho, hermanos, es ese esfuerzo de todo hombre y aún del impío, de procurar convencerse a sí mismo de yo no soy malo, yo no estoy haciendo mal, yo no hago mal, nos está demostrando que es un ser moral que tiene una conciencia moral y un estándar mínimo moral. Por eso lo defiende incorrectamente, perversamente, falsamente, a través de la justificación.
El hombre se justifica de su pecado y dice, pues es que no tenía de otra. Y dice, pues ni modo de perder dinero. Ni modo de que dejemos de ganar para obedecer a lo que Dios dijo. Ni modo que perdiéramos esa oportunidad, pues tenía que engañarlo, tenía que mentirle, tenía que presentarle otros datos, como dicen. Ni modo que perdiera esa posesión que tenía, pues tenía que engañarlo, ni modo. Pues de modo que sufriera yo pérdidas. No queda de otra. Como cierto hombre impío le dijo a cierta creyente que tenía ahí un problema aparentemente de fraude con un vehículo cuya factura parece que no está del todo correcta, y le decía el hombre perverso, pues te vas a tener que tragar tu moral y pues ir y tú pues hacer trampa y así venderlo, engañando a los demás con trance. Esa es la manera de pensar el hombre. Se justifica pensando que si va a recibir pérdida por obedecer, entonces puede no obedecer. Eso es un engaño perverso del diablo. Y esa es una de las formas en las que se justifica a sí mismo. Pues de modo que perdiera. Pero pecaste, pues sí, pero pues si va a perder, pues piérdelo. Es mejor perderlo que desobedecer a Dios. Pero cuando se trata de cubrir la inmundicia del pecado, eso solo es pretender cubrir la realidad con falsas apariencias. Es como la mujer vanidosa que al ver en un espejo sus arrugas y su verdadero rostro, corre a cubrirse con maquillaje para esconder su realidad. Se va a echar plastas de maquillaje para cubrir su realidad. Y eso, en lo menos, es falsedad. Es algo inútil. La realidad está allí, debajo. Sigue allí. El hombre quiere esconder su realidad, quiere cubrir su pecado con un maquillaje de falsedad. Y eso no sirve de nada. Cuando se trata de cubrir la inmundicia del pecado, eso que el hombre hace para cubrir su propio pecado es como solo arrojar unos granos de arena sobre el estiércol maloliente nuestro. Intentar cubrirlo, que nadie lo vea, que no huela, pero solo le arrojamos unos 3 granos de arena. No sirve de nada. Sigue allí y sigue oliendo delante de Dios. ¿Han escuchado ustedes esa perversa expresión que dice, es primero comer que ser cristiano? El mundo lo dice muy frecuentemente, y de hecho es una filosofía de vida de muchos, que significa, yo no voy a sacrificar para nada mis necesidades por ser cristiano. Eso es lo que significa ese dicho. Primero mis necesidades, aunque tenga que desobedecer, aunque tenga que pecar, pero mis necesidades están primero. Eso es ser cristiano. En ningún momento. Pero el hombre vive con ese tipo de filosofía y dice, pues es que desobedecí, pues ni modo que me quedara sin comer. Tuve que robar. Pues en ese caso quédate sin comer. Pero tienes que obedecer. Es mejor quedarse sin comer
que pecar contra Dios. Pero si eso les parece algo exagerado o una locura, deberían preguntarse a qué Dios sirve y si de verdad el Señor les ha salvado. Qué manera tan cínica de justificar el pecado, diciendo, pues es que tenía necesidad, pues es que no muere. Eso es solo cinismo. Querido amigo, mira lo que dice nuestro texto: el que encubre sus pecados no prosperará. Es decir, es obvio que esta prosperidad no es una prosperidad material. El texto no está diciendo, si encubres tus pecados, entonces no te va a ir bien en el trabajo y en tus negocios. No está diciendo eso. Esta prosperidad no es material, sino moral y legal. Es como que el texto nos está diciendo, el que justifiques tu pecado no restaurará tu honor. El que trata de cubrir su pecado como cubrir el excremento, no lo va a lograr, es lo que está diciendo. Por más que trates de cubrir tu propio pecado, dice el Señor, no lo vas a lograr, no vas a prosperar en esa empresa, en esa labor. El pecado no lo puedes cubrir tú. Por más que trates de justificarte tú, tu propio pecado, eso no va a restaurar tu honor, ni va a restaurar tu buena reputación delante de la gente. El que justifiques tu pecado no te convertirá en una persona moral. Solo estás escondiendo tu realidad detrás de un maquillaje de falsedad y de hipocresía. Y eso te hace un hipócrita. Y si te hace un hipócrita, entonces no eres cristiano. El que justifiques tu pecado, nos está diciendo el texto, no te resultará beneficioso en ninguna manera, porque Dios lo sabe todo. Está diciendo, el que trata de cubrir su pecado no lo va a lograr, no lo va a alcanzar. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo y Él conoce cada una de tus acciones y las intenciones con las que las realizaste. El justificarse del pecado cometido es intentar ocultarlo delante del que todo lo ve y todo lo sabe. Y es la empresa más inútil del mundo. Es la labor, es el emprendimiento más inútil del mundo. Que trates de justificarte delante de Dios por tu pecado es como arrojar un par de granos de arena sobre ese estiércol maloliente. No sirve de nada. Ya sé que todo esto es muy gráfico, hermanos, pero quiero que entendamos lo absurdo y lo sucio que es tratar de justificar el pecado delante de Dios. Lo inmundo y lo asqueroso que es tratar de justificar el pecado delante de Dios con nuestras propias formas. Pero si pensaban que ahí se acabó la maldad del hombre en cuanto a esto, y que no podemos caer más bajo en nuestras conductas perversas, les tengo noticias. No. Aún hay algo peor que justificar el pecado. ¿Hay algo peor que justificar el pecado? Sí, hay algo peor. ¿Y qué es? La segunda manera en la que el hombre justifica su pecado.
la segunda manera del hombre para cubrir su pecado. ¿Cuál es? La negación. Hay una forma más perversa en la que el hombre trata de cubrir su propio pecado, que es a la vez una maldición. Y esto es negándolo. Hay una forma más perversa todavía en la que el hombre trata de cubrir su pecado y es negándolo. Y esta es una maldición. Esta es una forma más perversa porque, en primer lugar, añade pecado a pecado. Y en segundo lugar, porque es un insulto a Dios. ¿Cómo es que añade pecado a pecado? Al negar el pecado cometido, no solo no se prospera, como dice el texto, sino que aún más es un agravante que añade el pecado de la mentira al pecado cometido. Cometiste pecado, te es confrontado y mientes diciendo, no lo hice, no, yo no fui, no, yo no peco de esas cosas. Pues ya pecaste de esas cosas y también de mentir. Y eso añade pecado sobre pecado y más. De manera que el que niega su pecado es un pecador y un mentiroso. Es un pecador y un mentiroso también. Es una gran falta de cordura querer cubrir un mal con otro mal. ¿Se imaginan? Es una falta de cordura, hermano. Querer cubrir un mal con otro mal. Es como intentar encubrir nuestro pecado con mentira. Es intentar cubrir, es como querer intentar cubrir el estiércol con vómito para que no se vea. Repito, yo sé que estoy siendo muy gráfico, pero necesito que entiendan lo grave de este asunto. Cuando se trata de negar el pecado y decir, no soy cristiano, eso es lo que están haciendo. Adicionalmente, cuando el hombre trata de cubrir su propio pecado a su manera, negándolo ante Dios, no solo es algo tan absurdo como nuestro ejemplo anterior, sino que también es un insulto a Dios. Negar el pecado delante de Dios es un insulto a la omnisciencia. Cuando una persona trata de encubrir su pecado delante de Dios negándolo, eso se convierte en un insulto a la omnisciencia de Dios debido a que, al negarlo, pretende querer engañar al que todo lo sabe y todo lo ve. Es como cuando ustedes miran que sus hijos hicieron algo malo, hicieron un pecado, y le dicen, fulano, ¿hiciste esto? Dice, no. Sí, lo hiciste. No, eres un mentirosa, eres un mentiroso, yo no hice eso. No es tan solo un insulto el negar. Y si el juez decir, te tengo aquí grabando. No. No es un insulto eso.
Es un insulto a la inteligencia. En el caso de Dios es un insulto a la omnisciencia. Pero noten cómo esta práctica malvada comienza aún desde la misma niñez del ser humano. Lo que manifiesta, niños, ¿escuchan? Lo que manifiesta su verdadera posición. Ustedes no son buenos, niños y adolescentes. No, ustedes no son santos. Porque cuando ustedes niegan lo que hicieron delante de sus padres, ustedes están pecando delante de Dios. Y eso no solo es que sea un pecado que los va a llevar al infierno, sino que eso simplemente está manifestando la maldad que hay ya en el corazón de ustedes. Y ya están propensos a la maldad, que actúan como todo ser humano. Que el pecado se transmitió, miren. Ellos no vieron a sus padres encubrir el pecado y dijeron, voy a aprender de mis padres cómo encubren su pecado y voy a hacerlo yo también. No. Pueden ni siquiera jamás haberlos visto. Pero ellos instintivamente van a querer cubrir su pecado negándolo. Lo que nos está mostrando la verdadera condición que hay en pecado. Lo que muestra también, niños, que ustedes también tienen que arrepentirse. Ustedes no están libres de la condenación, como muchas personas piensan. Que esos son pecados delante de Dios. Y que es como el estiércol maloliente que está embarrado en todo su cuerpo. Que necesitan limpieza, que necesitan arrepentimiento. Y que ustedes no pueden cubrir su propio pecado, justificándose o negándolo. Está allí. No es más bien razonable, mejor reconocerlo y buscar limpiarse. Ahora bien, decíamos que esta segunda forma de cumplir el pecado, la manera del hombre de cumplir el pecado, también es una maldición. Bueno, ambas formas lo son, pero observen lo que nos dice el Proverbio 29.1. Den la vuelta ahí a sus Biblias. Proverbio 29.1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él mismo. Escuchen, niños y jóvenes. Como ustedes saben, la metáfora de la cerviz se refiere a la negativa de agachar la cabeza. La cerviz es esta parte de atrás, como de la nuca. Y cuando el texto dice endurecer la cerviz, es como cuando alguien le toca la cabeza y quiere que la agache. Y dicen, no, yo no agacho mi cabeza, no. Eso es endurecer la cerviz. Poner dura la cabeza y no querer agachar. ¿Están escuchando? Pero esto es una metáfora. Es una metáfora de la humillación y del rendirse, del reconocer, del inclinarse delante de Dios. Es inclinarse, es reconocer, es rendirse ante la confrontación que saca a la luz el pecado del hombre. Pero miren el texto, dice el Señor: si tú, cuando te regañen,
endureces la cerviz y te enojas y dices, no, mi mamá está mal, mi papá está mal. No, yo estoy bien. En la escuela me dijeron que yo soy bueno y que no me debo de dejar de mis papás. Si tú endureces tu cerviz así, dice el texto, ¿qué es lo que te va a pasar? De repente serás quebrantado y no habrá continuación. Dios te va a mandar un castigo de repente y sin vuelta atrás. Así que, en efecto, el que, alumbrado por la luz de la Escritura, aún cubre su pecado a la manera del hombre, está endureciendo su cerviz. El que, alumbrado por la luz de la Escritura, la cual saca a la luz el pecado, lo niega, está endureciendo su cerviz ante la reprensión. Y eso no solo nunca traerá nada productivo, sino todo lo contrario. Dice el texto, de repente será quebrantado y no habrá para él. Endurecerse e intentar cubrir el pecado a la manera del hombre no solo es absurdo, no solo es pecado sobre pecado, es una ofensa a Dios. Es algo que no traerá beneficio para nada. Y encima de todo, aún más, es un quebrantamiento seguro y sin retorno. Querer encubrir el pecado es endurecerse. Y eso no solo es absurdo, no solo es traer pecado sobre pecado, es una ofensa a Dios. No solo no traerá ningún beneficio, sino que aún más lo único que te traerá será quebrantamiento seguro y sin retorno. Así que tratar de cubrir tu pecado a la manera del hombre no solo es un absurdo, no solo es pecado sobre pecado, no solo es una ofensa a Dios, no solo es algo que no traerá nada de beneficio, sino que aún más te está exponiendo a un castigo seguro y sin retorno. Mira lo que le pasó a Giezi. Se los leo. Dice el segundo libro de los Reyes, 5:24. Así que llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? ¿Recuerdan que en el contexto lo leímos? Naamán acaba de ser sanado, le ofreció a Eliseo presentes. Eliseo dijo, no quiero nada. Le rogó, Eliseo se negó y se fue. Giezi dijo, no, es que aquí estaba la bendición de Jehová, y Eliseo no la detectó. Voy atrás de él, atrás de Naamán, le pide y le dice, mi amo se arrepintió y dice que le mandes un talento de plata y 2 vestidos. Y entonces Naamán le cree y le da 2 talentos y 2 vestidos, llévatelos. Naamán está bien contento y se regresa, se esconde las cosas en una casa y luego nos dice el texto que Dios le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata
y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco. ¿Qué es lo que ocasionó este terrible castigo para Giesi? Una época en donde la lepra era incurable, era la muerte segura. ¿Qué es lo que ocasionó este terrible castigo sin retorno? Que haya ido por los presentes. Lo que ocasionó este terrible castigo fue que trató de cubrir su pecado, negándolo. Por eso decíamos que es una maldición. Es maldición sobre cuando intenta cubrir su propio pecado. Porque Giesi tuvo la oportunidad de confesar su pecado y arrepentirse. Si Giesi le hubiera dicho, bueno, sí, Señor, me descubriste. Sí, la verdad fui y le pedí presentes y me los traje. ¿Ustedes creen que hubiera caído en la lepra? Pensamos que no. Eliseo le habría dicho, bueno, entonces tómalos y regrésaselos. Y probablemente le hubiera dicho, ya no vas a volver a ser mi siervo y algún castigo así. Pero hermanos, el hecho de que lo haya negado, que haya endurecido su cerviz, no se haya humillado, porque por eso decíamos al principio, reconocer el pecado es algo que avergüenza al mundo, que humilla al mundo. Por lo general es el orgullo del malvado corazón lo que endurece el corazón para tratar de ocultarlo, para que no me vean que hice mal, que soy malo. Y eso es lo que lo lleva a la ruina. Pero ¿qué se hizo lo que todo hombre hace? Tratar de encubrir su pecado a la manera del hombre, con los medios del hombre, con los procedimientos del hombre. Observen entonces cómo todos los intentos por cubrir el pecado del hombre, todos los intentos a la manera del hombre son absurdos. Todos los intentos de cubrir el pecado a la manera del hombre son dementes. Todos los intentos de cubrir el pecado a la manera del hombre son inservibles. Son una ofensa a Dios y solo consiguen exactamente lo contrario. Más maldad y castigo. Pero ¿hay alguna forma legítima y eficaz de cubrir el pecado entonces? Oh, claro que la hay. ¿Y cuál es? Hacemos entonces, hermanos, a nuestro tercer encabezado, que es precisamente la manera de Dios. La manera de Dios de cubrir el pecado. ¿Y cómo Dios cubre el pecado? A través de la propiciación. El único que puede cubrir verdadera, eficaz y plenamente el pecado del hombre es Dios mismo. Nada ni nadie puede cubrir verdadera, eficaz, eterna y plenamente el pecado del hombre sino solo Dios mismo. Pues dice la Escritura, dice el Señor, yo soy
Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dice Isaías 43, 25. En la Escritura, Dios se declara una y otra vez como el único perdonador, como el único justo y verdadero eliminador del pecado. Soy yo, dice el Señor, el único que puede borrar tus pecados y tus rebeliones. Soy yo, dice el Señor, el único que puede cubrir verdadera, eficaz, completamente tu pecado. Y observen las palabras del salmista. Acompáñenme al Salmo, el libro de los Salmos, capítulo número 32. Vamos a leer allí el versículo 1. Dice la palabra del Señor: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Sí? ¡Qué impresionante es eso! Es para quedarnos con la boca abierta. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Noten cómo aquí no es el hombre el que cubre su propio pecado. Pues dice el Salmo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Allí es una tercera persona que cubre. ¿Y quién es esa tercera persona? El versículo 2 nos dice: bienaventurado el hombre a quien el Señor cubre su pecado. Porque ya hemos visto pues que el hombre es total, absolutamente incapaz de cubrir su propio pecado. Pero ¿cómo puede el pecado maloliente ser cubierto verdadera y eficazmente de un Dios omnisciente que todo? La respuesta se encuentra en el concepto que arroja el término hebreo que se tradujo como cubrir. El término hebreo que se tradujo como cubrir es el término hebreo kaporet o kaporet, algunos lo pronuncian. Este término proviene del verbo hebreo kapar, que significa cubrir u ocultar. Este es el mismo término que recibe, este mismo término hebreo es el mismo que recibe el objeto que conocemos como propiciatorio. Es decir, este kaporet es el mismo nombre que recibe el objeto que conocemos como propiciatorio. Niños, ¿saben qué es el propiciatorio? El propiciatorio o kaporet era una placa de oro de aproximadamente 1 metro 12 centímetros por unos 67 centímetros de ancho. De ese tamaño era la placa de oro. Esta placa de oro no era otra cosa que la misma tapa superior del arca del pacto. Es decir, si ustedes quitaban el propiciatorio de allí,
quitaban esa placa del arca, quedaba abierta y se podía ver todo lo que estaba dentro. Y esto lo menciono, hermanos, porque yo no sé ustedes, pero muchas veces nos imaginamos que cuando se introdujeron las tablas de la ley allá adentro, ustedes saben que estaban adentro las tablas de la ley, la vara, el maná, pensábamos que había una puertita ahí a un lado, ¿no? Ya sea que se abriera o deslizable por donde metían las cosas, pero no, el arca era en ese sentido como una caja que solo tenía acceso por la parte de arriba. Y la tapa de arriba, como una especie de baúl, pero de oro. Y la tapa de arriba, que era plana, no como baúl, sino plana, esa tapa se llamaba caforet, o propiciatorio, o cubierta. ¿Me están siguiendo? Aquí hay un juego de palabras, hermanos, que el Señor y la providencia intencionalmente han colocado para nuestra instrucción. Como ustedes recordarán, cada día de la expiación, una vez al año, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y rociaba la sangre del sacrificio 7 veces sobre ese propiciatorio, nos dice Levítico 16, 14 y 15. A esta aspersión de sangre sobre la tapa de encima del arca se le conocía, o esta ofrenda de sangre se le llamaba hacer expiación y purificar a causa de la inmundicia de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados, dice Levítico 16, y aquí empieza el misterio. Porque el sumo sacerdote en el día de la expiación es mandado a cubrir la cubierta con sangre. Le echa sangre del sacrificio, y al hacer esta ofrenda de sangre, la Escritura llama a esto hacer expiación, y dice que al hacer esto había una purificación de la inmundicia de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Lo que nos está diciendo entonces que al estar esparciendo esa sangre sobre la cubierta, se estaba cubriendo también el pecado. Al rociar el sumo sacerdote la sangre sobre el propiciatorio, éste se cubría de sangre y se efectuaba así la reconciliación por el pecado del pueblo. Y esta es la razón por la que esta tapa superior del arca recibió el nombre de caforet o hilasterion en griego, cubrir. No meramente porque fuera la cubierta superior del arca, sino porque era el lugar que quedaba cubierto con la sangre del sacrificio, por la cual Dios se declaraba a sí mismo satisfecho y reconciliado. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, el uso místico de la misma, es decir, de la sangre en el propiciatorio, era ocultar, por así decirlo, la ley o el tenor rígido del pacto de obras que estaba en el arca. Nos dice este pastor que el propósito de cubrirla de sangre era, dice él, apaciguar, pacificar y reconciliar a Dios con respecto a la aversión por el pecado. Dios se declara a sí mismo pacificado o reconciliado, quedando oculta la causa de la ira y la enemistad.
termina la cita. Así que podemos decir entonces que ¿cuál es la manera de Dios de cubrir el pecado? A través de la sangre del sacrificio que se rocía sobre el arca, sobre la tapa. Esta sangre, dice el pastor puritano, cubría esta sangre la presencia de la presencia de Dios, el pecado del pueblo. Porque ustedes saben que el arca representaba la presencia de Dios, que lo que estaba dentro del arca, la ley y todas las cosas representaban la rectitud y la justicia de Dios. Y que cuando esa tapa era cubierta con la sangre, entonces esa sangre, digámoslo así, ocultaba, tapaba el pecado del exterior del pueblo de la vista de la ley y de la vista de la justicia de Dios. Y era desde el propiciatorio, desde donde Dios pronunciaba el veredicto de perdón y reconciliación con el pueblo. Como ya debemos estarlo imaginando, el cubrimiento del propiciatorio con la sangre del sacrificio que era rociada sobre él representa claramente el sacrificio perfecto de Cristo, quien interpone su sangre entre la presencia misma del Padre y del pueblo, ese pueblo inmundo y lleno de pecado, a fin de cubrir eficaz y plenamente el pecado del hombre y a la vez purificar con esa misma sangre el pecado de aquellos que son justificados. La sangre de Cristo, entonces, hermanos, se interpone para cubrir, en este caso, a manera de propiciación, de propiciatorio, cubrir de la presencia de Dios el pecado de todo el pueblo. Esa aversión, dice el pastor puritano, esa repulsión que Dios tiene por el pecado, queda cubierta por la sangre que es rociada sobre ese propiciatorio. Esa sangre cubre de tal manera que Dios ya no ve, digámoslo así, en un sentido figurado, la inmundicia y el pecado de todo el pueblo. Por eso dice el pastor del pasado, Charles Spurgeon, decía él, que cubierta ha de ser la que esconda para siempre de la vista del Dios omnisciente toda la inmundicia de la carne y del espíritu. Qué impresionante es eso. Qué cubierta ha de ser la de Cristo, de esa sangre que es capaz de ocultar de la vista omnisciente de Dios toda la maldad y la injusticia de aquellos que son justificados. ¿Cuánta eficacia tendrá entonces esa sangre y cuánto poder tendrá? Esa es la razón por la que el propiciatorio mismo, esa tapa, es un tipo de Cristo. Y es la razón por la que en el arca están los querubines ahí postrándose ante la tapa, ante el propiciatorio cubierto de sangre. Qué hermoso, ¿no les parece? Miren la efectividad de la sangre de Cristo cubriendo el pecado del que, en vez de pretender cubrirlo con la falsa manera del hombre,
acude a Cristo para que le perdone. Es decir, ya vimos que de nada sirve cubrir el pecado a la manera de Dios. La única forma en la que puede ser cubierto de la presencia omnisciente de Dios es con la sangre de Cristo, a la manera de Dios, a la manera de Cristo. Y esta se efectúa en todo aquel que para de cubrir su propio pecado a su manera, se humilla, se reconoce sucio el mundo y va y pide: límpiame tú. No quiero yo seguirme justificando a mí mismo, cubriéndome asquerosamente con más pecado mi propio pecado. Así que, querido amigo, observa cómo todos nuestros textos prometen verdadera perdón y verdadera limpieza en Cristo a los que van y confiesan su pecado, porque decía el primer texto que leímos: pero el que lo confiesa, ¿se fijaron?, y se aparta, alcanza. ¿Qué nos está diciendo el texto? Deja de justificarlo, deja de negarlo, reconócelo, confiésalo, arrepiéntete, apártate, dice, y entonces, ahora sí, será verdaderamente cubierto. Alcanzarás misericordia. Si lo confiesas y te arrepientes, serás propiciado. Si lo confiesas y te arrepientes, alcanzarás misericordia. Porque Dios ha sido pacificado para los que confiesan y se arrepienten de sus pecados, en vez de tratar de cubrirlos a la falsa manera. Y solo necesitas creer, solo necesitas fe para creer. El ir a Cristo y decirle: Señor, si es cierto que tú puedes cubrir mi pecado, no quiero dejar de seguirlo ocultando, seguir guardando apariencias. Vengo a reconocerlo. Limpiame tú. Cúbrelo tú, Señor. Y de verdad, créanme, el Señor los limpiará. Cubrirá su pecado y la sangre de Cristo les limpiará de toda maldad y de toda injusticia. Será una manera perfecta, completa, absoluta,